que si nosotros nos organizamos para hacer lo que sea, o por algún motivo nos juntamos y tenemos que coexistir, van a haber personas a las que les vaya bien y va a haber personas a las que les vaya mal. Eso sucede en cualquier espectro de forma de organización social. Este problema ha existido es un problema que ha sido atacado desde perspectivas religiosas, perspectivas filosóficas, perspectivas sociológicas. Por ejemplo, en la antigüedad, y fíjense lo antiguo que es este debate, tenemos que en la antigua Grecia, es decir, que hablamos del 2000 antes de Cristo como al 300 antes de Cristo, o sea, en esta época, en la época de Aristóteles, de Sócrates, de todos estos grandes personajes, ya existía la palabra comunismo. O sea, este debate que hoy en día tenemos súper aflorado y que pensamos que es del siglo XX, de Karl Marx, no, es viejísimo. Tenemos un debate muy famoso que ustedes pueden investigar si les interesa un poquito más el tema, que se dio entre Aristóteles y por otro lado entre Platón. Y ellos se ponían a discutir cómo deberíamos organizar la sociedad. Platón decía, no, pues la verdad es que deberían gobernar los filósofos, o sea, gente muy picuda, muy preparada, etcétera, y estos filósofos deberían determinar qué se le distribuye a quién, incluso hasta en cosas tan personales como la elección de pareja. O sea, lo que Platón argumentaba es que si nosotros nos organizamos y ponemos en la punta de la pirámide a la gente más picuda, la gente va a vivir bien. Lo que Aristóteles decía es, pues no, güey. O sea, la neta se oye muy chido eso en papel, etcétera, pero pues la verdad, el tema de la sociedad es una generación espontánea y quizás deberíamos dejar que continúe así. Entonces, este problema de que la sociedad tiende a ser jerárquica, a los que están arriba les va bien y a los que están abajo les va mal, provoca dos perspectivas fundamentales. Y es súper importante que comencemos a entender estas perspectivas para ser un poquito más críticos con todos los movimientos sociales. Tenemos una perspectiva que hoy en día le llamamos de izquierda, a lo largo de la historia se le ha llamado de muchísimas formas, y tenemos una perspectiva de derecha. Ambas responden a la misma realidad fundamental, la sociedad es jerárquica, a la gente que está arriba le va bien, a la gente que está abajo le va mal, y sobre todo que la distribución de valores, o sea, la distribución de cosas que nos parecen valiosas, cosas que necesitamos para vivir, como tierra, agua, etcétera, tienden a distribuirse de forma inequitativa con base en la jerarquía. Eso quiere decir que las personas que están hasta arriba concentran la mayoría de los recursos y las personas que están hasta abajo concentran la minoría de los recursos, aun cuando la relación es inversa, ya que la mayoría de la población se encuentra, pues como una pirámide lo demuestra, en la base de la pirámide y la minoría se encuentra en la punta. Y este tipo de distribución de valores no solamente afecta, digamos, aspectos monetarios o económicos, afecta cualquier tipo de distribución de valor. Piénsenlo de este modo. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en música, la mayoría de las piezas musicales del barroco, o sea, lo que conocemos como música clásica, pertenecen a un grupo muy reducido de compositores. Es decir, que hoy en día la distribución del valor de a quién le prestamos atención en su música es desigual. Lo podemos pensar en otros aspectos. Ciencia. La minoría de los científicos publican la mayoría de los papers. Eso quiere decir que la distribución de las autorías de los papers igual son jerárquicas y responden a una relación inversamente proporcional a las proporciones poblacionales. Y este es digamos, es un universal humano. Ha sucedido toda la historia y probablemente continuará sucediendo toda la historia. La sociedad es jerárquica. Y ante esta realidad surgen, como les había comentado, estas dos perspectivas. La perspectiva de la izquierda dice, no, no, no. Eso de que la sociedad es jerárquica es injusto porque a la gente que está abajo de la pirámide le va muy mal. Entonces hay que actuar para reducir la desigualdad. Y podemos pensar en muchos movimientos sociales que pretenden lograr esto. Por ejemplo, a mí se me ocurre Black Lives Matter. Ellos dicen, la forma en la que la sociedad se ha organizado le ha dado prioridad a ciertas personas por sobre otras, hay que reducir esa desigualdad.
El feminismo pretende algo muy similar, aunque con otro tipo de variables. Igual dice, la sociedad se ha organizado para darle privilegios a ciertas personas y a otras dejarlas desprotegidas. Vamos a actuar para reducir esa desigualdad. Así se nos pueden ocurrir muchísimos movimientos como, bueno, ya todo mundo los tenemos súper claros. Y por otro lado surge la perspectiva de la derecha. ¿Y cuál es la perspectiva de la derecha? La jerarquía es resultado de la generación espontánea. Eso quiere decir que si nosotros intentamos aplanar esa pirámide, quizás te estás metiendo con la estructura misma de la realidad. Entonces igual y no es tan buena idea. Y ambas perspectivas son perfectamente consistentes filosóficamente y ambas perspectivas tienen elementos de verdad y elementos de falsedad. ¿Cuál es el problema? Que si un individuo se acerca a la izquierda y empieza a decir como, no, pues, ¿sabes qué? El gobierno tiene que cobrar más impuestos para repartirle a los pobres. Y si se acerca más a la izquierda, puede empezar a decir, ¿sabes qué? A los ricos hay que cobrarles más impuestos que a los pobres porque los ricos ganan más. Entonces así repartimos. Como Biden, Perdón, perdón. como Biden. Ándale, ándale. O sea, puedes irte así hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, intentando reducir la desigualdad. Y también te puedes ir hacia la derecha. Puedes irte a una perspectiva centrada de derecha como una persona libertaria que podrías decir como, pues sabes que igual y un poquito de impuestos está bien, pero pues que el gobierno no se meta en la vida de las personas, que haya gente muy rica y gente muy pobre, no hay problema porque bueno, pues es el resultado de la generación espontánea y están perfectamente en su derecho de decirlo y tienen razón. Al igual que los que dicen que la jerarquía es tiránica, tienen razón al decirlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día la sociedad, y no me dejarán mentir, yo creo que todo el mundo nos podemos dar cuenta, se tiende a ir más a la izquierda y más a la derecha. ¿Y cuál es el problema de eso? Que nosotros ya nos fuimos mucho a la izquierda y mucho a la derecha hace menos de 100 años y terminamos apilando cadáveres. Entonces no es un juego, porque si tú te vas demasiado a la izquierda, puedes llegar a concluir que aquellos que les va muy bien es porque son unos corruptos, unos vampiros, unas personas que le chupan la sangre a los pobres y básicamente son unos culeros. Entonces, pues hay que matarlos a todos, punto. Y si te vas mucho a la derecha, puedes llegar a pensar que la jerarquía es un orden, digamos, eterno, trascendental, y todo aquel que se oponga a ella o que amenace su existencia, igual debe ser erradicado. Y surgen las posturas radicales de izquierda y derecha. ¿Cuál es una postura radical de izquierda? Pues el comunismo. ¿Cuál es una postura? Porque el comunismo, ¿qué dice? No debe haber desigualdad, todos somos iguales y a quien sea desigual lo matamos, punto. ¿Y cuál es una postura radical de derecha? Pues, por ejemplo, el nacionalsocialismo. ¿Ellos qué dicen? Debería haber desigualdad, las desigualdades raciales están sustentadas en principios darwinistas, o sea, la evolución ha hecho que ciertas razas sean mejores que otras razas y por tanto tenemos que defender esa jerarquía. ¿Y cuál es el problema? Que mientras la sociedad se polarice más hacia un lado, inevitablemente provocará un efecto contrario hacia el otro lado. Entonces es muy peligroso que nuestra sociedad de nuevo se polarice, porque como ya vimos en Estados Unidos, empiezan a aparecer los muertos, porque la gente se le mete en la cabeza la idea de que tienen la solución a la cuestión humana y empiezan a tratar de llevar a cabo esa solución, cueste lo que cueste. Y entonces, pues ok, ya entendimos que hay dos perspectivas, cada una tiene sus partes de verdad, ambas no pueden ser llevadas al extremo. ¿Y por qué no pueden ser llevadas al extremo? Pues por una razón muy sencilla, y es que son ideologías. ¿Y cuál es el problema con que son ideologías? Bueno, pues de entrada, ¿qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas articuladas. Eso quiere decir que son ideas que con las cuales nosotros le damos sentido al mundo. ¿Y cuál es el problema de hacer eso a nivel colectivo? Pues que el mundo es demasiado complejo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos reducir la complejidad de la existencia a un espectro ideológico, porque nos vamos a quedar cortos. El mundo es demasiado complejo como para decir es así y quien diga lo contrario es un idiota y hay que matarlo. Entonces, esta es una perspectiva crítica de las ideologías que nos recuerda
que el hacerte imagen del bien supremo, el decir, esto es lo mejor que puede existir, todo lo demás está mal, es precisamente caer en la misma trampa en la que cayeron nuestros antepasados hace 500, 600 años que salían a cazar y quemar brujas, que decían, estas personas están equivocadas por esta razón, porque creen estas cosas, yo estoy en lo correcto, vamos a salir y vamos a matarlas a todas. Y sé que suena algo lejano, sé que suena algo del pasado, como algo del pasado, pero yo la verdad creo que la historia no está terminada y lo que sucedió en el siglo XX podría bien volver a suceder y peor. Y bueno, ¿cuál es la solución? Ok, ya entendí que izquierda y derecha están bien, pero al mismo tiempo están bien tontas. Ya entendí que no debo caer en ideologías, entonces, pues, ¿qué me queda? No hagamos política. No, pues quizás esa no es la solución porque no es una solución viable. Esta eterna batalla de ideas entre los que defienden la jerarquía y los que se oponen a ella siempre va a existir y siempre existirá. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, pues aquí creo que entra una parte, y este es el núcleo de Gira, y es una parte que yo descubrí hace unos meses, quizás un año, que empecé a leer algunas cosas y me empecé a dar cuenta de esto. Y pues a partir de eso nos empezamos a organizar con unos amigos que pensaban similar y tratamos de sacar, externalizarlo y tratar de hacer que más personas sigan esta línea de pensamiento y quizás así evitar que las personas se sigan radicalizando políticamente como está sucediendo y como va a continuar sucediendo, porque lo que sucede en Estados Unidos va a suceder aquí en México en unos años, eso se los garantizo. ¿Y cuál es esa perspectiva? Bueno, pues en el siglo XX existió un psiquiatra suizo, no sé si ustedes lo conocen, es muy famoso, que se llamaba Carl Gustav Jung. Y este psiquiatra suizo, que tiene una obra hermosa, que se las recomiendo, es súper interesante, tenía una tesis muy interesante. Él decía que los problemas de un individuo, o sea, los problemas de un güey como tú y como yo, reflejan problemas profundos de la sociedad, pero que la solución de los problemas individuales, al mismo tiempo, solucionaría problemas profundos en la estructura de la sociedad. Porque recordemos que a pesar de que puedes decir, pues sí, güey, pero yo no puedo cambiar al mundo porque soy un güey entre 7,000 millones de seres humanos, o sea, no es viable que yo cambie al mundo. Y eso tiene ciertos elementos de verdad, pero recordemos que la forma en la que es a través de nódulos, es decir, la sociedad es una red. Eso significa que si un individuo cambia, afectará al resto de individuos. Eso quiere decir que si tú arreglas tu vida, vas a afectar a la persona que está al lado de ti. Y la persona que está al lado de ti va a afectar a la persona que está al lado de sí. Y de ese modo puedes lograr cambios profundos, trascendentales, sencillamente poniendo en orden tu vida. ¿Y qué significa poner en orden mi vida? Bueno, hay muchas cosas que todo el mundo sabe que tiene que hacer y no las hace. ¿Por qué no las haces? Bueno, pues porque quizás te da hueva o porque tienes otras cosas que hacer o porque es más chido sentarte en el sillón y poner el PlayStation o el Xbox o porque te da miedo hacer ciertas cosas o hay miles de razones por las cuales no haces lo que tú mismo sabes que tienes que hacer. En otras palabras, eres un individuo no íntegro, porque la forma en la que piensas y la forma en la que actúas no están alineadas. Y eso quiere decir que en una instancia todavía más profundizada, eres deshonesto contigo mismo y eres un factor de corrupción en vez de ser un factor de sanación y de reestructuración de la sociedad. Sé que esto puede sonar muy burdo, que es porque suena muy parecido al, pues, el cambio está en uno mismo. Y de algún modo lo es muy simple, es una forma de pensar muy simplista, pero al mismo tiempo no, porque el tema de la ideología es que, es decir, una solución aplica para todos. Y el tema de la individualidad es decir, cada individuo resuelva sus problemas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo
para resolver las cosas que sé que tengo que hacer. Bueno, pues todo mundo tenemos una lista de cosas que queremos hacer, pero no hemos hecho por alguna razón. Y ahí es donde entra Gira. Entonces, Gira tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es la difusión de ideas que tienen que ver con esta índole. Nosotros creemos en la autonomía del individuo, creemos que la solución a la integridad de la sociedad es la integridad del individuo, porque el individuo es la célula de la sociedad. La difusión de ideas que apunten al individuo. El segundo pilar es acción humanitaria. Nosotros creemos que si nosotros nos organizamos para ir e impactar positivamente a alguna comunidad de personas que quizás fueron menos privilegiadas que nosotros, y no solamente ir a impactarlos con recursos o con ayuda o con alguna actividad, sino ir a impactarlos para recordarles esta idea tan trascendental, que es una idea que si todo el mundo, si nos ponemos a investigar, comparten prácticamente todas las formas de espiritualidad en el mundo. Cristianismo, budismo, hinduismo, todas estas formas de individualidad, de espiritualidad apuntan a que hay algo divino acerca del individuo. Y cuando yo digo algo divino acerca del individuo, no estoy hablando en un asunto metafísico. Estoy hablando de que eres tan complejo que ni tú mismo te entiendes. Y si tú externalizas las cosas que te llaman la atención en forma de acción, puedes provocar cambios en tu propia vida y en la de los demás que tú no tienes ni la menor idea de lo profundo que puede llegar eso. En otras palabras, eres más poderoso de lo que piensas. La gente tiende a subestimarse mucho a sí mismo. Ese es el segundo pilar, la acción humanitaria, que a su vez tiene la difusión de ideas. Y el tercer pilar es una actividad que nosotros planteamos iniciar con Gira, que pues en este momento tiene este nombre. Obviamente todavía estos hay que pulirlos porque pues acabamos de empezar, pero se llama el Centro de Mejoramiento Humano. ¿Esto qué significa? Oye, pues está muy chido eso de yo quiero arreglar mi vida y todo, pero pues la neta es que nadie tiene la constancia para hacer eso. O sea, porque pues esa es la cuestión humana, ¿no? O sea, sé que, ah, sé que hay cosas que tengo que hacer, que quiero hacer, que me gustaría que sucedieran, pero no las hago. ¿Por qué no las hago? Pues porque yo soy más complejo de lo que creo. Y en ese sentido no es fácil controlarme a mí mismo. Entonces, ¿qué tal si alguien, un compa, en las mismas circunstancias que tú, se sienta contigo y entre los dos proponen una serie de cosas que quieren hacer y entre los dos se apoyan? Es una forma de solidaridad personal en la cual podemos lograr nuestras metas, podemos establecer una dinámica de hábito y también podemos establecer una dinámica de solidaridad con las personas que están a nuestro alrededor para empezar a cambiar el mundo en lo micro, en lo que el mundo se agarra a putazos en lo macro. Porque como ya nos dimos cuenta, nadie tiene una respuesta sólida para este gran combate de ideas que es la política. Y pues eso es Gira, jóvenes. Si les interesa unirse, pues obviamente aquí, para eso es que hicimos esta conferencia, tendríamos estas tres actividades y pues a mí la verdad me gustaría mucho que se unieran. Creo que podríamos lograr grandes cosas difundiendo estas ideas tan sencillas y al mismo tiempo tan profundas, que se las podemos contar hasta un niño. Y son ideas que todo el mundo ya lo sabe. Es que eso es lo más, digamos, irónico del asunto. Todo el mundo ya sabe esto. Esa es la razón por la cual hoy en día la industria que más dinero genera dentro de la cinematografía es la industria de los superhéroes. ¿Por qué la gente paga tanto dinero para ir a ver superhéroes? Bueno, pues porque quizás queremos escuchar esta historia de que nosotros somos más poderosos de lo que pensamos, porque quizás eso apela a algo muy profundo dentro de cada individuo, que es que, oye, quizás mi vida tiene sentido, quizás estoy aquí por un propósito que es más grande de lo que yo puedo comprender, quizás mi forma de racionalizar la existencia no termina de abrazar o de encapsular la existencia en su totalidad. Y eso es a lo que nosotros le apostamos. No sé si